Bueno, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR, estamos en vivo en Bravo TV hasta las 12 de la noche. En un rato ya muy metidos en modo campaña, porque no solamente hay definiciones el próximo domingo sobre las listas de las legislativas nacionales. Vamos de a poco y siempre tratando de ubicar cada cosa en su lugar, sino también porque queda muy poco tiempo y se va intensificando la campaña en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Vamos a hablar en un ratito nada más con Gabriel Catopodis, que es el primero de la primera, el primer candidato de Fuerza Patria de la primera sección electoral, además de ser ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Y en contrapunto, hace un rato nada más terminó el acto de Javier Milei en La Plata, en el Club Atenas, donde sin mucha novedad, para ser franco, o quizá la única novedad es que sigue sin insultar y vuelve a hacer de eso toda una puesta en valor el presidente de la Nación, pero llevó la motosierra y el mensaje es muy claro. El kirchnerismo anida en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tiene que entrar la motosierra y una certeza, que el nunca más al kirchnerismo se convierte en un eslogan de campaña muy fuerte, con todo lo que implica de provocación, por supuesto la banalización del terrorismo de Estado, ya lo hemos conversado mucho, pero más allá de eso el análisis es que la gente coreaba nunca más, nunca más. Es muy fuerte, después lo vamos a compartir, y en ese contrapunto vamos a conversar dentro de un rato nada más. Por supuesto que hay cierre de listas. Es un desafío interesantísimo en el oficio periodístico los días previos al cierre de listas. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones de decir de dar un montón de nombres propios que no necesariamente van a ser los de las listas del domingo y no pagamos mucho costo. Porque quizás muchas de las cosas que empiezan a contarnos los distintos sectores de la política nos las cuentan para que nosotros las digamos y que eso genere un efecto en la propia negociación. Sí, vamos a dar algunos nombres, hay algunos nombres que sorprenden, vamos a ver qué ocurre, pero siempre en este contexto, digamos, ¿no? Mucho más difícil era cuando estas cosas había que imprimirlas. En estos tiempos donde en vivo nos van avisando algunos cambios, etcétera, etcétera, bueno, puede ser muy divertido, es muy serio, pero siempre es un paréntesis grande y solemos pagar muy poco costo, además, los y las periodistas en este momento. Más vale el análisis de cómo se van tomando esas decisiones. Creo que eso es lo interesante. ¿Por qué aparecen ciertos nombres? Para tratar de generar qué efecto. Entonces, ¿qué están leyendo en la sociedad en cada uno de los distritos? E insisto, no hablamos solamente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante lo que está pasando en Córdoba, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en Tucumán o en Salta, en distintos armados de cada espacio. Por dar solamente algunos ejemplos. Vamos a hablar también sobre el momento del plan económico de Javier Milei, porque en general solemos tomar como referencia de cómo están las cosas el valor del dólar. Si fuera por eso, el gobierno podría decir victoria, porque el dólar en esta jornada perforó los 1.300 pesos, estaba en 1.280, 1.290 y pico, pero sin embargo hay otro elemento que estamos aprendiendo a leer, que son las tasas de interés. Está Carlos Heller con nosotros, vamos a conversar con él. Otro paréntesis, ¿será candidato Carlos Heller en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria? Y vamos a preguntarle, porque además es el presidente del Banco Credicop. Hubo una reunión de bancos con referentes del Banco Central y por lo que nos cuentan mucho enojo. Hay una bronca fuerte por estas negociaciones de las tasas, etcétera, los encajes, todas palabras muy complejas, pero entender esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está viendo y qué le preocupa al gobierno y qué puede pasar el próximo lunes, cuando muchos pesos podrían quedar sueltos para presionar al dólar. Bueno, vamos a hablar con Federico González dentro de un rato nada más. Recién les mencioné la provincia de Córdoba, es consultor y tiene datos de la provincia de Córdoba, pero vamos a hacer un análisis político sobre eso también. Y atención con algunas novedades de último momento que tenemos sobre la causa fentanilo y el juez Kreplak. Con Irina Hauser lo vamos a conversar. Y el impacto que tiene además todo este momento de la macrofinanciera en la economía real, que eso es lo que importa, en la vida de ustedes, de nosotros, en la vida cotidiana con Guido Bambini. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día.
Cuando dijiste falló el ANMAT, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ANMAT kirchnerista. ¿No al ANMAT actual? No, te estoy diciendo, el ANMAT actual, cuando recibe información sobre este tema, actúa absolutamente inmediatamente. El ANMAT tuvo que ser allanado para entregar estos expedientes con las irregularidades porque no lo entregaban. Creo que el uso de recusar al juez perjudicaría enormemente a la causa. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de preguntas entre todos los bloques y tenemos que ser cautelosos en que no salgan los estucenejes de la vida para decirnos que la ANMAT no sirve para nada. El gobierno solo privilegia el dato inflacionario y parte de un error teórico. Dice, el tema es desde el dinero a los precios. No, Milei, desde que existe la economía política, el tema es la producción. Se ha perdido esa expectativa del repunte. Hasta el año pasado no sabíamos cuándo estaba la luz al final del túnel, pero hoy ya hay algunos que empiezan a decir, ¿era este el túnel o era el túnel de al lado? 520 trabajadores estamos suspendidos sin gozo de sueldo. Se trae material elaborado de la misma calidad a menor precio de Brasil. No está alcanzando la plata. Cuando comparamos julio contra junio, todos los rubros sufrieron caída. Más de 250.000 puestos de laburo perdidos entre lo que es la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Un combo muy explosivo. Los costos de parar la inflación son desempleo, baja de consumo y desaceleración de la producción. Que eso es que explica 69% de tasa de interés. Y ni aún así logra frenar la presión sobre el dólar. Empleada pública, tarjeta de alimentos al kilo. ¿Llegas a fin de mes? No. ¿A qué te dedicas? Cajera de supermercado. ¿Cómo se hace entonces para llegar a fin de mes? Tarjeta de crédito. ¿Señora llega a fin de mes? Nadie llega. Mira, nadie llega, ¿no? La pregunta que hace. A nuestra cliente no quiere para Carrizo lo que la justicia federal hizo con ella en la causa de vialidad. No somos lo mismo que muchos de los que andan por acá. El presidente vetó aumento a los jubilados, la ley de financiamiento universitario, el aumento para pediatras que tratan niños con cáncer. Tranquilo que está todo bajo control. El presidente el 5 de septiembre se va a ver a Fátima Flores a Las Vegas. Pero dale, seguí brindando que Cristina está presa. Seguí brindándolo, por favor. Brinda conmigo que está presa. Bueno, muy buenas noches, Irina Hauser, muy buenas noches, Guido Bambini, ¿cómo están? Noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches. ¿Disfrutan los cierres de lista o los sufren un poquito? No, sí, hay alguna adrenalina, sí, es divertido, sí. Son noches tuiteras. No sé si se divierten mucho los que están en la rosca, los que entran, los que no, pero son noches tuiteras. Son noches tuiteras. Ahora, viste que cada vez que hay un nuevo cierre de lista te da la sensación de que nunca hubo tanto lío, tanta pelea, tanta cosa, pero siempre hay. Claro, lo que no sabes es si siempre fue lo mismo o cada vez se va superando más esa intensidad. Sí, qué sé yo, pero creo que es parte del ritual. Y la hipercomunicación y estar segundo a segundo viéndolo, tal vez en otro momento no era tan instantáneo, sí, ¿no? Claro. Que te enterabas de todo. Bueno, también eso, ¿no? Sí. Las cosas después no se dan y nadie paga mucho costo por haber dicho un nombre que no. Porque siempre puede decir, bueno, lo que pasa es que eso se jugó para que alguien después negocie otra cosa. En un ratito, de todas maneras, repasamos un poco el mapa de nombres propios. Estamos hablando, recuerden, del cierre de listas del domingo para las legislativas nacionales. No para las legislativas de la provincia de Buenos Aires, 7 de septiembre. Ahora vamos a meternos derecho en ese tema. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en un ratito nos contás un poco, tratamos de... Te lo pregunto como analista de la política económica que sos, por supuesto como militante y dirigente político, pero también como presidente de un banco en este esquema. De acuerdo. Bueno, ya nos metemos en eso. Voy a saludar a alguien con quien creo te llevas bastante bien. Es Gabriel Catopodis, es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y además es el primer candidato al legislador de la primera sección electoral. Gabriel, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, más Carlos Heller, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Lo escucho muy bajo o no lo escucho? No sé si está muteado o somos nosotros que tenemos que corregir algo técnicamente. Ahí nos van a decir. Vamos a compartir parte de lo que pasaba en el Club Atenas de La Plata. Hace un rato nada más, el acto, si ustedes quieren, la presentación formal o el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Dale. Che, no digan nunca más, a ver si las almas nobles se ofenden.
Ellos necesitan usar el Estado de esta forma, porque por mercado valen cero. Necesitan de la miseria planificada. Bien, allí estaba Javier Milei y estaba la escena bien clara, digamos, ¿no? El presidente Javier Milei leyendo su discurso, incluso desde los agradecimientos a quienes estaban ahí, todo leído, todo finamente planificado. No digo que esté mal, pero es un dato. Milei entró desde el público, desde la parte de atrás del estadio, entre la gente, llegó efectivamente a ese atril con la canción característica de La Renga y fue presentando, quienes estaban detrás eran cada uno de los candidatos y candidatas de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y después, en el marco de su discurso, arengaba a que la gente diga cosas que él no quería. Por ejemplo, muchos insultos en la gente, pero él hacía gala de que no iba a insultar más, y eso me llamó mucho la atención. El nunca más se volvió un canto de campaña en la provincia de Buenos Aires para la libertad avanza. Me dicen si podemos conversar con Gabriel Catopodis o esperamos un poquito más. Carlos, ¿te sorprende eso? ¿Te llama la atención? ¿Qué se hace? ¿Se observa, no se observa? ¿Se entiende en el contexto? Me refiero a la consigna, una consigna tan básica de nuestra democracia, ¿no? Pilar de la democracia. Yo te diría al revés. Vos sabés que yo estaba mirando y se me ocurrió una idea. A ver. Si hiciéramos nuestra campaña con lo que Esper opinaba de Milei, lo que Milei opinaba de Esper, lo que Milei opinaba de Bullrich, de Caputo, lo que Bullrich opinaba a su vez de Milei, no habría que agregar más nada. Que esa sea la campaña. Esa sea la campaña, digamos. La pregunta es si eso pesa y si eso importa, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos sobre varias cosas en este momento. Y qué sé yo, en los temas de los resultados electorales, vos sabés lo que yo pienso. Yo digo que siempre hay núcleos duros a los que las reflexiones no le llegan, no le penetran, no le interesan, y que las elecciones siempre se definen por ese fluctuante que es el que puede cambiar. Y no es un fenómeno argentino, pasa en el mundo entero, porque cuando los demócratas le ganan a los republicanos a los demócratas, salen siempre 50-48, claro. 52-48, 53-47. Sí, la polarización es una realidad no solamente argentina. Lula le ganó a Bolsonaro, claro, por un punto. Es como que hay un tema real de que está muy estratificado eso, y en el que no entran las balas. Por eso Milei hoy insistía tanto en que vayan a votar, porque lo que las encuestas marcan es ese crecimiento, yo te lo mostré el otro día, ese crecimiento de los que habían votado a Milei que hoy estaban en dudosos. Claro. Y que no habían cambiado de opinión ni estaban dispuestos a ir a votar otra cosa, pero que ya no estaban entusiasmados con la idea de votar a Milei. Con lo cual vos decís, la campaña en algún punto tiene que fortalecerse. Vayan a votar. En la de Milei, pero Sí, la claro. campaña también tiene que ser sobre ese fluctuante. Sí, claro. ¿Cómo haces para llegar a ese fluctuante? Claro. No, pará, sin descuidar lo propio, a lo que hay que atender, Por eso digo, es una pregunta interesante porque Sí. después vienen los programas A ver qué prestados. dice, los vamos a días escucharlo a prestados. Catopodi a ver qué dice. Hola Gabriel, ahora sí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Gracias Gabriel por atendernos. Creo que escuchaste un poquito lo que estábamos conversando. Utilizo eso de primera reflexión respecto de la campaña. ¿Cómo estás viendo la campaña que está arrancando ya en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se va poniendo el clima. Me parece que la gente ya sabe que el 7 se vota y nosotros le vamos dando como un sentido, ¿no?, a ese voto, la tarea de la política, de los 84 intendentes, de Axel recorriendo la provincia, tiene que ver con eso, con poder transmitir con la mayor claridad posible la importancia de este voto, que es un voto para cambiar las cosas que creemos que están funcionando mal, que es un voto para frenar las decisiones muy equivocadas que está tomando Milei, pero también es un voto para, bueno, evitar que esto continúe por este rumbo. Milei no va a frenar solo, hay que frenarlo. Si no lo frenamos, la verdad es que todo lo que viene para adelante va a ser muy doloroso.
Gabriel, ¿alcanza con decir no a Milei, con frenar? Hoy Milei estaba en la motosierra ahí en La Plata, en el Club Atenas. ¿Alcanza con decir la motosierra no? No, por supuesto que nosotros tenemos que frenar a Milei y contarle a los argentinos y a los bonaerenses que se puede vivir mejor. No hay ninguna duda. Hay una realidad de en qué está la Argentina, una Argentina desigual, una Argentina que no tiene obra pública, una Argentina con problemas hoy de empleo y de creación de riqueza, de trabajo. Bueno, sobre esa realidad, claramente, nosotros tenemos y pensamos dos países bien diferentes. Nosotros creemos que para adelante la Argentina tiene que encarar un plan de obra pública para apalancar el desarrollo, que para adelante tenemos que lograr que los más ricos de la Argentina paguen impuestos y no se le perdonen impuestos como hace Milei, y estamos convencidos que para adelante tenemos que volver a encender motores que siempre fueron fundamentales para el desarrollo de la economía. Carlos Heller siempre nos explica la importancia del mercado interno y del consumo, la importancia de la inversión y también la importancia del crédito. Los tres motores hoy están apagados. Ahora, tenés que traducir eso en consignas bien claras, ¿no? Más allá de lo genérico. Recién dijiste algo, no se suele decir mucho, Carlos sí lo plantea, pero no se suele decir mucho, más impuesto a los más ricos. Progresividad, porque son la combinación de dos cosas. Tal vez hay que bajar en algunos casos para facilitar que determinados sectores puedan producir y aumentar en otros que tienen una rentabilidad extraordinaria. El modelo global, y en la Argentina se da igual, es de que crece la concentración y que ese 10% más rico tiene cada vez una porción más grande de la torta. Entonces, de lo que se trata es de ponerle límite a ese proceso de concentración. A ver, Gabriel, en la provincia de Buenos Aires hay temas que son muy sensibles. Quiero preguntarte cómo los van a abordar, porque si bien no son todos los gobiernos lo mismo, el tema seguridad, por ejemplo, o el tema educación, siempre hay un debe, porque es mucho el trabajo que hay que hacer. ¿Cómo trabajar esa diferenciación? Porque si el gobierno dice hay un problema de seguridad en la provincia, hay problemas de seguridad en la provincia. Hay problemas educativos en la provincia, hay problemas educativos. ¿Cómo piensan trabajar eso? Sí, me parece, Pablo, lo primero es, digamos, qué se juega, de qué vamos a hablar en esta elección. Lo que manda es el bolsillo, lo que manda es que la plata no alcanza, lo que manda es que nadie vende nada, ya no es que a algún sector le va más o menos bien y a otro mal. Hoy es generalizado por cualquier peatonal del conurbano que andes, en cualquier centro comercial, en cualquier industria de cualquier sector. El común denominador es el parate. Por supuesto que además hay otros temas sobre los que tenemos que trabajar y esforzarnos todos los días, lo hace el gobernador. Ahora, en materia de seguridad, hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que invierte todos los días en patrulleros, en tecnología, en más y mejor equipamiento. Hay 84 intendentes que todos los días toman decisiones para tener mejores policías locales. Del otro lado, lo que hay es un presidente que le quita, le roba, le saca los fondos de seguridad que tenía por presupuesto la provincia de Buenos Aires. Bueno, son dos respuestas bien concretas, pero muy contradictorias sobre un mismo problema. Irina. ¿Qué tal, Gabriel? Recién estábamos comentando y analizando la utilización del nunca más por parte de Javier Milei en este acto de hoy. Ya lo han hecho la semana pasada. Y te quería preguntar qué mirada tenés vos sobre el uso de esta frase tan representativa fundacional de la democracia, ¿no? Por supuesto que es una provocación, Irina, por supuesto que agravia y ataca valores para nosotros muy sentidos, pero también creo que es parte de una campaña. La campaña de ellos es, por supuesto, que no hablemos del bolsillo, que no hablemos de la plata que no alcanza, que no hablemos de una foto que hoy empieza a ser muy cotidiana en la vida por lo menos de los bonaerenses, que es la falta de trabajo, la necesidad de que la gente tenga que laburar 3 o 4 horas más, además de lo que viene trabajando en su trabajo tradicional, en una aplicación, en una plataforma o subiéndose a una moto para repartir algún delivery. Definitivamente ellos necesitan
poner el eje en una discusión, bueno, mucho más agresiva, que trastoque de alguna manera, que nos irrite. Nosotros tenemos que mantener el foco en que la preocupación hoy de buena parte de los bonaerenses es que a 2 años de Milei, todos en líneas generales están peor, que la mayoría de los argentinos han hecho un sacrificio enorme en estos 2 años y no hay ningún fruto a partir de ese esfuerzo. Carlos. No, quería aprovechar para agregar un dato. Hoy el INDEC publicó la utilización de capacidad instalada de la industria del mes de junio, que es el último dato. Y dice que está estancada, digamos, en un nivel que es bajo, pero que no retrocede. Capacidad instalada, ¿cuántas máquinas tienen en funcionamiento? ¿Cuánto se usa? 58%. 58,8% de lo instalado se usa. Y ese dato es más o menos parecido al que venía estando y demás. Pero cuando lo abrís, aparecen algunas otras cosas que muestran el modelo con una claridad espectacular. Refinación de petróleo 83. De capacidad instalada. De capacidad instalada, pero con muy poco uso de mano de obra, por ejemplo, de generación de trabajo. Sin embargo, cuando metés, por ejemplo, industria automotriz, 52. Productos textiles, 50,4. Metalmecánica, excepto automotores, 45,9. Productos de caucho y plástico, 41,7. Es decir, que todos los sectores que son de mano de obra intensiva, que generan trabajo, que realimentan la capacidad de consumo desde el punto de vista justamente del que consume y alguien lo tiene que producir, están por debajo de la media. La media está sostenida por ramas como la del petróleo, que no es que esté mal, pero que para la estadística la desnaturalizan un poco porque no son justamente generadoras de empleo. Y esto, Gabriel, me imagino, en la provincia se palpa, ¿no? Es tremendo, es la descripción que hace Carlos. Hay un goteo permanente de las pymes. Yo vivo en San Martín, Carlos conoce muy bien esta realidad. Y hoy estuve en una fábrica de pastillas de freno, pero ayer estuve en una textil. Es la combinación, la tormenta perfecta de la caída de consumo, no hay plata en la calle, pero al mismo tiempo la avalancha de importaciones que es insoportable. Entonces, a eso agregarle tasas del 70%, bueno, esa tasa usurera, por supuesto que termina de fundir y de comprometer empresarios que vienen realmente enfrentando una situación muy, pero muy adversa, y claramente responden a esta situación, a un modelo, a una concepción que bien describe Carlos, donde si vos no estás vinculado a esos 3 o 4 sectores, estás bien, pero bien jodido. Claro. Ahora, Gabriel, en los recorridos cotidianos que haces en la calle, en esas visitas a fábricas, etcétera, me imagino conversás no solamente con laburantes, conversás con vecinos y tenés una charla con la calle. Seguramente que el diagnóstico lo comparten, la situación está mal y está peor que lo que estaba hace un año atrás. Ahora, la interpretación, ¿le echan la culpa al intendente, le echan la culpa al gobernador o hay una responsabilidad hacia el gobierno, hacia las políticas del gobierno nacional? ¿Qué percibís? No, claramente, Pablo, eso cambió. Hasta hace un año había una responsabilidad muy grande en el fracaso del gobierno anterior. Hasta hace un año era muy forzada la interpretación de hasta dónde había decisiones del actual gobierno, del presidente Milei, de Caputo, la timba financiera. Ahora, hoy está como muy a la vista. Nadie llega a fin de mes, el que vende o el que tiene un comercio la está pasando mal. Y la verdad es que la sensación de malaria es muy, pero muy generalizada y todo eso va en gran medida a la cuenta del gobierno nacional, que no lo sienten cercano, que advierten que es un presidente que nunca visitó una fábrica, que no camina una sola economía regional y que definitivamente en 2 años nunca tomó una decisión, no 2 o 3, una decisión que ellos sientan les mejoró en algo su vida personal o familiar. Gabriel, dos últimas bien concretas. La primera es, la campaña sucia está entre nosotros, cada vez más sofisticada. ¿Cómo estás viendo esa situación? ¿Cuánto te preocupa? No tengo gran preocupación, la hemos denunciado, la ha denunciado Axel, pero me parece que nosotros tenemos que quedarnos centrados en un mensaje que tiene que ser muy claro y que es el de que nuestros votantes se movilicen,
que nadie va a hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer en el cuarto oscuro, que no alcanza con la queja, que no alcanza con el enojo, ni con si en algún momento nos movilizamos a alguna marcha, que ahora no tenemos tantas oportunidades como sociedad de expresarnos, y creo que el voto es sin duda un momento muy especial para nuestra sociedad, para nuestro pueblo argentino, para expresarse. Lo valora así, lo escucho así. Hoy se lo preguntaba a los trabajadores de esta fábrica y fue unánime que todos van a ir a votar, no importa a quién, pero en defensa de la posibilidad de opinar, de decidir, y me parece que eso realmente para nosotros es muy importante, que la gente se movilice y que pueda evaluar, pueda juzgar a 2 años de Milei cómo les parece que tiene que seguir la Argentina para adelante. Y la última, Gabriel, no sé si tenemos el tape, pero hoy el presidente en el Club Atenas, allí en La Plata, hizo hincapié respecto de las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, muy crítico en ese sentido. ¿Qué mirada tenés o cómo contestás a esa crítica? Que no es solo del gobierno, que no es solo de Milei, digamos, ¿no? Hay un sector de la sociedad que también lo ve críticamente. Sí, no es un tema que yo escuche en la calle, no es un tema que me pregunten en las fábricas y en los barrios, pero independientemente de eso, damos la explicación del caso. A nosotros nos parece que esta situación, este momento, es un momento extraordinario, Pablo, es una situación realmente que amerita que todos nos hagamos cargo y ocupemos las responsabilidades que tengamos que ocupar, los lugares para frenar esta verdadera tragedia. Hay intendentes que entienden que es poniéndose a la cabeza de sus listas locales, de sus comunidades. Eso genera confianza en sus comunidades, y es también, bueno, la manera que tenemos de testimoniar que este no es un momento más, no es un momento cualquiera, y que definitivamente todos tenemos que de alguna manera poner el cuerpo, poner la cara y dar las discusiones para frenar, porque hoy lo podemos frenar, pero mañana no sabemos. Me imagino lo que puedes contestar a esta pregunta fuera de programa. Pero de 0 a 10 respecto de las candidaturas nacionales para el domingo, ¿qué nivel de acuerdo hay? 10. Muy bien. Gabriel, gracias por la charla. Gabriel Catopodicet charlando con nosotros. Está el desafío, Carlos, y ahora pasamos a otro tema, pero está el desafío de todo ese malestar que dice Gabriel Catopodicet. Empieza a percibir, a diferencia del año pasado, que era más difícil transferirse al gobierno, había mucho malestar, pero que del otro lado aparezca algo que sea punto de acumulación, porque si no, la gente por ahí no va a votar. Es complejísimo, claro, es complejísimo. Hace un tiempo me decía Quintela, charlando en una como así, de estas cuestiones en general, el problema es que el ciudadano, el vecino, se la toma con el que tiene más cerca. Si a la provincia de Buenos Aires no le llegan los recursos y tiene que hacer o no hace algunas cosas porque le cortaron los recursos, hay que tener la comprensión de entender que es producto de una decisión nacional. Lo más probable es que la gente se enoje en primer lugar con el intendente. Por eso tal vez la explicación de que los intendentes ponen la cara y salen a explicar ellos mismos para poder hacer que la comprensión sobre todos estos fenómenos aumente. No es mínimo. Yo te di el ejemplo de Quintela porque hay provincias como La Rioja que por su estructura y su composición tienen una dependencia de los fondos federales decisiva, y cuando le apretan el torniquete se le pone muy difícil atender las necesidades básicas. Proceso que viene desde Menem, cuando se le transfirió la salud y la educación sin partidas, todo eso se viene dando permanentemente, es decir, transferir funciones. Fíjate que Milei dice el 15 de septiembre, el 15 de octubre, cuando presenta el proyecto de presupuesto que después bloquean y no dejan tratar, dice exactamente lo mismo. Dice, la nación se tiene que encargar de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad. Para todo lo demás está el mercado, y si los gobiernos subnacionales quieren, lo pueden tomar.
¿Con qué recursos? Con su propio recurso, Con claro. su propio recurso. Que a la vez te los recortan, porque le recortan las transferencias, le recortan los ATN, le recortan todas las cuestiones. Entonces el apriete, esa imagen de la motosierra es porque cortan todo eso, ¿no? Sí. Y La pregunta, eso todo no hay tiene que novedad, ver la con pregunta es si la gente lo va resignificando. Batalla digamos, ¿no? cultural. A ver, Carlos, te cambio de tema y Guido, sumate. Te quiero preguntar por el tema de las tasas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque a veces tenemos la referencia solamente del dólar, entonces decimos, bueno, el dólar bajó, al gobierno le está saliendo bien, no hay problema, la lleva. El gobierno centra toda su acción desde el punto de vista de, sobre todo, de las expectativas, en la contención de la inflación, para lo cual además necesita contener o mantener el tipo de cambio atrasado. Confesando que no es solo un problema monetario el tema de la inflación, ¿no? Entonces, se le complican las dos cosas, porque en la medida en que... Primero vamos a decir una cosa, porque a veces la gente tal vez no lo entiende bien. Cuando ellos dicen bajó la inflación, bajó lo que suben los precios, pero no es que bajaron los precios. Se desacelera el aumento. Aumentaron menos. Sí, que los últimos 2 meses se aceleró. Sí, pero igual ahí. Pero sí, debajo del 2%. Guido, en niveles que para ellos eran desastrosos. Con el IPC acordémonos de aquel cartelito de la inflación del Congreso que ponía Patricia Bullrich y Sturzenegger. En el último mes, o por el antes de las elecciones del 2015... ¿Este cartel? Mirá la producción. Ese, fíjate la fecha. No, ese no. Hay dos. Este es febrero de 2015. Hay otro del 1,9 y pico, ¿no? Claro, que es exactamente el mismo que se anunció ahora, 1,92 era, que lo denunciaban como catastrófico. Lo que pasa es que ahora el gobierno dice, bueno, pero venid de un 200% anual. Sí, ya hace bastante, sí. Pero de cualquier manera, voy a decir una cosa que hay que poder lograr que se entienda. La inflación es verdaderamente un problema porque genera una sensación de intranquilidad y una sensación de inseguridad muy grave, y por eso el gobierno tiene éxito desde ese punto de vista cuando logra frenar esos índices, porque dan una mayor sensación de previsibilidad. Pero la clave es la puja distributiva. Porque lo que ellos denostan y llaman plan platita era el intento del gobierno de darle a los salarios para que no pierdan frente a la inflación. No era la mejor solución, porque era una carrera la inflación. Claro. ¿Por qué aumentaba la inflación? Porque había puja distributiva, como la gente tenía más plata, permitía que los empresarios, sin las regulaciones necesarias, aumentaran los precios, y se los seguían llevando y ahí iban en esa carrera. El gobierno anterior trataba de contener esa zarpada de los empresarios. Ahora lo que hace es te contiene el salario. Ahora te contienen el salario. Es decir, con la recesión, con la apertura de las importaciones, porque fenómeno... O sea, la recesión es la herramienta para bajar la inflación. Es una de las herramientas. La apertura de las importaciones también, porque efectivamente... Si vos podés comprar, con lo que hoy la tecnología te permite, más barato, algo que se produce en la Argentina, vos, individuo, ¿por qué no lo vas a hacer? Ahora, resulta que eso que entró reemplaza una cosa que se fabricaba en la Argentina que empleaba gente. Sí. Gente que va a perder el empleo y que va a dejar de consumir. Y entonces esa rueda no termina nunca. Y es, mi frase de cabecera, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Te fuiste para lo de la inflación, lo entendí. No. ¿Qué pasa con las tasas? ¿Por qué los bancos se enojaron con el gobierno hoy respecto de las decisiones que tomó? A ver, vamos a explicarlo despacio porque no son temas sencillos. Yo creo poder explicarlo. Guido me va a ayudar. Seguro. Los bancos actúan en el marco de un montón de regulaciones. Regulaciones que el presidente Milei iba a abandonar cuando iba con con la masa y rompía el Banco Central y demás. Claro, que le iba a prender fuego. Y le iba a prender fuego y que iba a dejar todo en manos del mercado. Sin embargo, el mercado financiero sigue absolutamente regulado, como lo estamos viendo en estas horas. Y el Banco Central es un actor muy importante. Es el Banco Central, que es el que tiene la capacidad legal para todas esas regulaciones. Breve paréntesis. El gobierno abandonó completamente el dogma liberal
de la independencia del Banco Central. El Ministerio de Economía del Banco Central prácticamente un solo corazón. Sí, de hecho estuvieron hace poquitas horas en el streaming. Todo el tiempo. Hace 4 jueves seguidos que están en el programa Las Tres Anclas. El viernes, en el discurso del presidente, en la cadena, uno de a cada un lado lado estaba el presidente y vice del Central y del otro el ministro y vice de Economía. Todos ex JP Morgan, Todos ex JP Morgan, pero quiero decir, Central, toda esta cosa de la independencia, esta pelea que por ejemplo tiene Trump con Powell en Estados Unidos, la Argentina no existe. Bien. Digamos, que no es un dato menor. Dicho esto, el tema tasas. Dicho esto, el gobierno trata por todos los medios de secar el sistema para que no haya, por un lado, gente que va a comprar dólares porque tiene la expectativa de inflación, y por el otro lado, para que haya menos crédito, para que la actividad no se dinamice, y por esa vía también le sirve para contener la inflación. Secar la plaza es sacar peso de circulación. Obvio. Claro. Entre las regulaciones que tiene el Banco Central está lo que se llama los encajes. Los encajes son una cosa que tiene un sentido de buena práctica, es decir, el banco capta un depósito de 100.000 pesos y no puede prestar los 100.000 pesos, porque si vos venís a retirar el depósito, ¿cómo hago para devolvértelo? Entonces hay una experiencia acumulada de lo que, y se dice, bueno, mira, si tengo un X% del total de los depósitos que no presto, con eso administro las oscilaciones que tiene el sistema financiero. Eso funciona en el mundo entero de esa manera. Pero los encajes se usan de dos formas como mínimo. Una, esta que es lo que llamaríamos prudencial, y otra que es para manejar la oferta de crédito que tiene el sistema. Si yo, o sea, te obligo a encajar. Si yo subo el encaje, el banco tiene menos capacidad prestable. Los bancos captan depósitos y entonces le prestan al Estado comprando bonos, le prestan a las empresas, le prestan a las personas. Hay una determinada liquidez, el Estado trata de absorberla, le vence una cantidad de bonos del Estado y pretende que todo eso se renueve. Se vencieron 15, se renovaron 9. Sí. Entonces, eso es lo que pasó ayer. Eso es lo que pasó ayer. Entonces quedaron 6 billones de pesos que no pudo absorber el Estado, digamos, ya sea el Tesoro o el Banco Central, que no pudo absorber y que quedaron en manos de los bancos. Entonces, la expectativa es que eso puede ir, una al dólar, abro otro paréntesis, no porque los bancos puedan comprar dólares, porque los bancos no pueden. Los bancos tienen otra regulación que no pueden tener dólares por más del 5% de su patrimonio. Y los bancos todos tienen ese 5% en dólares y no pueden comprar un dólar más. ¿Y entonces por qué se dice que esos pesos...? No, los bancos le podrán prestar a empresas vinculadas que a su vez compren dólares, pero después están todos los agentes de bolsa, todos los fondos de inversión, todo lo que se mueve y que se puede mover hacia el dólar. Entonces, si seco la plaza, hay menos probabilidad de que se vaya al dólar. Pero también si seco la plaza, lo más probable es que suban las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés que pago por esos depósitos, se la voy a trasladar a los tomadores de crédito. Si se la traslado a los tomadores de crédito, eso va a ir a precio y entonces eso va a generar una menor actividad económica y entonces voy a poder contener todo eso que estoy planteando. Bien, ¿qué hicieron los muchachos? ¿Qué hicieron los muchachos? Incluso contradiciendo lo que dijeron ayer, porque ayer, y ya mezclo lo que conozco por mi función de presidente del banco y demás, estaban dándonos tranquilidades de que la posición de efectivo mínimo, de encajes que los bancos tienen que tener, tenía una flexibilidad del 20% que se podía trasladar hasta 6 meses. Trato de ser lo menos técnico posible. Sumale, Guido. No, sí, es darle mayor flexibilidad a esta cuestión de los encajes, ¿no? Para que puedan cumplirlo a lo largo del tiempo. Así es. Sea menos 20% restrictivo. de flexibilidad. ¿Qué hicieron? Hoy eliminaron esa flexibilidad, que además te permitía compensar durante el mes. Yo hoy tenía una situación, digamos, de defecto, pero mañana...
debajo del encaje legal. Sí. El encaje legal que tenía que tener hasta hoy era promedio mensual. Sí. Desde el lunes es diario. O sea, todos los días tengo que cumplir Todos los días tengo con el que cumplir porcentaje con la que me norma. exige el Banco Central. Con lo cual tengo que además tener más que eso. Porque ¿cómo sé yo al fin del día si estuve bien o no? Sí. Pero además me duplicaron. Si quedo en defecto, por el defecto me van a cobrar una multa de 3 veces la tasa Tamar. La tasa Tamar es la tasa que los bancos pagan promedio a los depositantes de más de 1.000 millones de Está pesos. bien, te matan con la multa. Te matan con la Todas multa. medidas de disciplinamiento, en No, alguna pero medida y del de Banco prevención Central. de que el banco tiene que decir, esperá, yo no puedo trabajar No, eso ajustado al seguro, encaje. sí. Primero, subieron el encaje. Sí. Subieron el encaje. Pero además me establecieron que lo tengo que cumplir todos los días, no promediarlo O mensualmente. sea, todo eso es forzoso, se están quedando con los pesos que Y estaban usando además forzosamente. establecieron que el 20% que tenía de flexibilidad para jugarlo a lo largo de 6 meses, para acomodarlo, también lo eliminaron abruptamente a partir del lunes. Todo eso va a llevar... Dame un punto ahí, porque Sí, yo sí. quiero hacer una interpretación. ¿Se entendió? Se entendió Sí, se perfecto. entiende, Quiero hacer una sí. interpretación más o menos política de lo que estás contando Sí. a la que te criaste, que es como lo voy entendiendo y trato de pensar que la audiencia también. Es decir, están haciendo... Me falta decirte una cosa Ahí para voy. completar. Sí, a ver, dale. ¿De qué pasa el lunes? Ese aumento de encaje que hicieron lo puedo cumplir comprando los bonos que van a sacar a la venta el lunes. Exclusivamente para bancos. Exclusivamente para A bancos. una Con lo tasa cual variable. están diciendo a los bancos, para que la pérdida no sea tan grande, comprame bonos, absorbé esa liquidez que quedó colgando, que te la compenso con la tasa. Comprame o te fajo. Algo así. Algo así. Algo En así. criollo sí. Comprame o te fajo. Sí, comprame o te la hago más difícil. si Bueno, querés, está pero bien. sí, sí. Pero lo que quiero decir es, si primero lo que decías antes, alguien que venía a romper todas las regulaciones, que de repente se ponga en esta actitud, llama mucho la atención, es un dato. Pero además, la propia medida habla, Carlos, porque todo el mundo está leyendo esto, y sobre todo las personas como ustedes que la comprenden y toman decisiones, y otros agentes económicos. Es decir, están desesperados, Pero están muy preocupados por la nosotros no escena. tenemos que leer, nosotros tenemos que actuar, porque de lo contrario eso tendría un costo gravísimo para nuestra rentabilidad. Es decir, nosotros tenemos que trabajar Está bien, a partir nosotros como del bancos. lunes. Nosotros bancos, Claro, está bien. nosotros. Pero que en la lectura del momento del programa económico del gobierno es una lectura de una desesperación, de un problema El grande. gobierno quiere por todos los medios que la plaza quede seca, aún a costa de una mayor recesión, Sí. aún a costa de una mayor recesión, para que esto no vaya al dólar y a precio y pueda seguir exhibiendo, porque fíjate que esto nos sacan un bono que vence el 28 de noviembre, el que tenemos que comprar El obligatoriamente, lunes. con el que podemos integrar los encajes, después de las elecciones. Con lo cual, clarito está diciendo, este es el costo a pagar. Pero insisto, Guido Carlos, dice la producción que se entendió perfecto, así que Bueno. eso es una buena medida. Insisto, por un lado Mirá dice... que es difícil explicar, ¿eh? No, fue es muy claro. difícil, Bueno, pero está se bien. entendió. Quiero decir, evidentemente no le funciona, porque si tiene que hacer tanto remiendo e ir en contra de sus propias decisiones, porque no es viable o no les está funcionando el asunto. Y segundo, están pateando para después de las elecciones, pero tu problema lo van a tener que atender. En Obvio. algún momento se va a tener que resolver esto. Obvio. Y seguramente, y por eso es la preocupación, porque hay todo el tema, tendríamos que agregar el mercado futuro, los que compran dólar futuro, a cuánto va a estar el dólar en diciembre, etcétera, etcétera, y qué costo tiene para el Banco Central, porque ellos dicen que el Banco Central no interviene, y es cierto que no interviene en las ruedas diarias, No, pero claro. sí interviene en el dólar futuro. Y entonces está apostando, tratando de poner Sí. un techo, a que el dólar no va a estar a más que tanto a fin de septiembre, a fin de octubre, a fin de noviembre, a fin de diciembre. Y si está a más, poniendo. Sí, de hecho ya tuvo que poner 500.000 millones Así de es. pesos desde mayo hasta Así la es, fecha. porque perdió la apuesta. Y Claro. de eso no se habla. Pero Y eso es emisión. Eso es emisión, 500.000. ¿500.000 millones de pesos? Sí. 0,5 Estoy billones. tratando de imaginarme... Pagaron, ellos dicen que no emiten porque lo hacen con los fondos que tiene el Tesoro, que juegan ahí entre los fondos del Tesoro y el Banco Central, que se Sí. los van pasando recíprocamente. Es decir, el Tesoro
los tiene depositados en el Banco Central y entonces con eso pueden jugar y viceversa y entonces se la prestan. Pero espera, 500.000 millones de pesos para tratar de que le cierre un esquema que evidentemente para no adelante funciona. es mucho más, eso es para atrás lo que dijo Guido. Claro, eso ya fue. Eso ya fue pagado producto de para hacer como que funciona lo que están proponiendo. Tal vez para a un costo además mitigar, social tal tremendo. vez para mitigar eso es el fuerte apretón monetario. ¿Qué es un apretón monetario? Esta política monetaria contractiva, secar peso. Que los bancos no puedan prestar. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Yo te lo voy a dar con un ejemplo práctico, con números. Nosotros entramos en la licitación de ayer con 150.000 millones de pesos. ¿El Banco Credicop? Sí. Que podíamos no haber entrado porque tenemos una posición diaria de menos de 100.000 de desajuste, pero como tenemos por delante 6 meses para... decidimos que queríamos estar presentes y participamos, porque era uno que se había vencido, no queríamos que nadie leyera que no queríamos acompañar, entonces decidimos hacerlo. Claro, además tenés que tener esa cosa, porque si no te dicen que el Banco Credicop le está haciendo un golpe... Nadie dice eso porque nosotros suelen somos hacer muy a eso. cuidadosos. No, vos no, pero al Macro se lo dijeron y el otro... No, pero nosotros somos... Galicia. Nosotros somos muy cuidadosos en todo lo que... Pero quiero decir, también tenés que además leer son todo incentivos de mercado, digo, no es que los bancos son golpistas, ¿no? Son siempre incentivos y es por cuestiones económicas que toman las decisiones los agentes. Vuelvo a repetirte, los bancos captan depósitos, compiten entre sí pagando tasa de interés para obtener esos depósitos y después se lo prestan a las empresas, a las personas o al Estado. Se acabó la historia. Lo que no le pueden prestar es lo que el propio Estado le regula a través de los encajes, que es lo que le limita la capacidad prestable. Bien. Tengo la misma pregunta que le hice a Guido hoy más temprano, porque ya está la doble explicación tengo, entonces vengo con algún changüí. ¿Hay manera de salir de esto amablemente y que no sea una salida abrupta? De la pelota que se va haciendo entre tasas y las regulaciones y los... Sí, tiene que haber otro tipo de regulaciones que vayan descomprimiendo esto. El otro día veía una serie donde mostraba una persona que estaba en el fondo del mar bastante tiempo con el traje buzo y hay todo un problema de descompresión gradual. Si se saca la escafandra de golpe, puede explotar. Entonces, sí, pero seguramente con un gradualismo y una prolijidad que permita ir descomprimiendo esta situación. Por ejemplo, bajando los encajes suavemente, por ejemplo, volviendo a dar margen para que deje de ser diario y se pueda equilibrar. Pero si hiciera eso, el gobierno no podría cumplir con... Así es. Y con que baje el tipo de cambio. Claro, darle un poquito más de liquidez al sistema. El tipo de cambio, y nadie es hincha de la devaluación como nadie es hincha de la inflación. Sí. Pero lo que sucede es que cuando vos tenés, y el fondo se los dice, un déficit de cuenta corriente, dado fundamentalmente por la cantidad de productos importados que entran y por las divisas que salen por el déficit de turismo, y evidentemente hay un tipo de cambio fenomenal. Cuando tenés kilómetros de cola en Chile, en los pasos de Argentina para ir a Chile, cuando la gente te dice que es más barato ir a veranear a Brasil que veranear en la Argentina, y qué sé yo, evidentemente las variables no están bien ajustadas, tenés que ordenarlas de otra manera. Es un gran problema, además, porque no está comprando en los montos que debería comprar con estos niveles de tipo de cambio el Banco Central o el Tesoro, pensando en los vencimientos de 6.000 millones de dólares con bonistas a principio del año que viene, sin un riesgo país cediendo en la zona de 700 puntos y sin poder financiarse en el mercado de deuda voluntario para poder refinanciar esos vencimientos de capital. Bueno, agregando que compleja cada la situación vez que te del tipo de cambio. Sumás intereses que van agrandando la bola en un modelo que dice equilibrio fiscal y dicho también por el presidente, con un superávit primario que siempre tiene que superar el costo de los intereses. Por lo tanto, crece la deuda, crecen los intereses, tengo que aumentar el superávit primario. Quiero a la vez bajar impuestos, anuncio que voy a seguir rebajando impuestos, no hay otra que tengo que seguir recortando el gasto de manera exponencial para que esa ecuación cierre, si no, no hay forma que cierre. Bueno, entonces, si yo de pronto veo que es más barato veranear en cualquier lado que en la Argentina, que resulta que producciones
qué sé yo, que es más barato importar naranjas o peras de Egipto que producirlas en Corrientes Entre Ríos. Hay o en el productores que Valle están del tirando Río. tomate. El otro día Que, estaba... bueno, No sí, solo eso, hoy hablaba la maquinaria agrícola, claro, ¿no? La maquinaria sí. agrícola usada. Entra maquinaria agrícola usada, claro. Un sector todo, competitivo, claro. Argentina Entonces, exporta maquinaria agrícola. Pareciera que hay algo que no está bien, Claro. ¿no? Pareciera, vamos a decir. Ahora, la sensación de todo lo que me están explicando, vamos cerrando, es que el gobierno está metiendo abajo de la alfombra una enorme cantidad de problemas. Obvio. Y que en algún momento Sí. eso lo va a tener que resolver. Si lo resuelve, no sé, si reperfilando o lo que fuera, o Qué defolteando linda palabra esa. No, un invento ese de la Cunza, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero el otro día un vocero paralelo del gobierno nos contó Guido que habló de reestructuración, ¿cómo era? Voluntaria. Voluntaria. De Bueno, No suele ser muy claro. voluntaria la reestructuración. Pero, a ver, Pero le encuentra la forma. yo me siento parte de quienes tocan de oído todo esto, pero no terminamos de darnos cuenta qué tan abultada y tan a presión Sí. esas cosas que están bajo la alfombra. Todo esto normalmente, incluso en los países centrales, los vencimientos de deuda se atienden con refinanciación. Esto es normal. Sí. Lo que pasa es que lo que no tendrías que tener es que va creciendo porque además le vas acumulando los intereses y entonces cada vez la bola Pero se esperá, te acá hace hay más gente grande. que vos le ofrecés renovar y no te cree, entonces le tenés que dar Bueno, una tasa altísima. Claro, bueno, por eso te digo, pero si no, lo normal es que los mercados de deuda atienden y están ávidos de colocar además, pero también cuando tienen alguna sensación. Vos fíjate, el fondo dice la deuda es sostenible pero con poca probabilidad. Eso así es el eufemismo del Fondo Monetario para hablar del estado Sí. de la deuda. El riesgo país sigue arriba de 700 puntos. ¿Qué son 700 puntos? La diferencia de tasa que tenés que pagar respecto de la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Que tampoco está bajando la Que tasa de tampoco interés está de bajando, Estados Unidos. que tampoco está bajando porque la Reserva Federal empuja con el presidente de Estados Unidos, dice no puedo bajar la tasa, la tengo que mantener en estos niveles, y entonces hoy esos 700 puntos estarían diciendo que la Argentina tendría que pagar en dólares 12-13% Claro. de interés, una tasa insostenible. A ver, Carlos, te confieso que entendimos. Creo que dimos herramientas Me para alegro. entender una situación de mucha tensión. Y yo me imagino que hay agentes económicos que están leyendo esto y algunos hacen negocios, porque si pisás el Siempre. tipo de cambio y subís la tasa por la nube, es el JP Morgan diciendo volvamos. Las finanzas siempre son de transferencia de ingresos. Alguien gana. Cuando se paga una alta tasa, alguien la cobra. Cuando hay una devaluación, alguien gana. La que le falta a la gente porque alguien apuesta a la recesión, alguien se la está llevando. Alguien se Eso la sí. queda siempre. Los Bueno. intereses de la deuda van Voy creciendo Así cada vez juntando más. calentura a medida que me van Y bueno, ¿qué va a explicando un hacer? poco más Pues la no me escena. invite, entonces. Ahora Guido, en un ratito nada más, después de la tanda, nos va a explicar cómo esto impacta en la economía real. ¿Vas a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? ¿A quién le preguntamos? A vos. Ah, yo te pregunto a vos, Carlos Heller. La pregunta sería, ¿querés ser candidato? Entonces, sí. Si voy a ser, no te puedo contestar porque no depende de mí. Entonces, no, porque vos me podías decir, sí, está todo arreglado y nos daba una primicia. Me decís, quiero, pero... Si vos dijiste antes que se iba a arreglar a las 12 menos 5 el domingo, ¿por qué ahora me lo cambiás? Siempre los cierres tienen esas cosas. Yo creo que todavía puedo dar en mi actividad parlamentaria cosas como son estas, como son participar con mis intervenciones explicando las cosas de la economía, que creo que lo puedo hacer bien y me siento bien y con ganas de seguir, pero siempre hay más candidatos que lugares. Y entonces efectivamente eso es un problema de disputa y en algún momento alguien decide y yo espero que en esa decisión yo pueda volver a ser candidato no testimonial, sino candidato en un lugar que efectivamente tiene pues, reales posibilidades de resultar electo. Bueno, el jueves que viene... El jueves que viene no habrá incógnita. No habrá incógnita. No, pero vuelvo a repetir que yo lo digo, yo también ten en cuenta que soy presidente de un partido. Partido Solidario. El Partido Solidario, que forma parte de este espacio que se llama centralmente Unión por la Patria, o que puede tener distintos nombres en cada lugar, y que una de las cosas de las que nosotros nos sentimos orgullosos es que siempre hemos jugado adentro, y aun cuando las cosas no nos terminen de convencer, nunca sacamos los pies del plato.
y por lo tanto... claro, hay otros que negocian con irse para meter yo una alguna presión. vez en alguna conversación, con algún momento donde uno tiene alguna amargura, dije, no tener precio termina siendo una contra. Pero bueno, yo no voy a cambiar, nosotros no vamos a cambiar eso, pero también por eso, más que por un tema personal, mi candidatura significa que mi partido siga siendo un partido con representación parlamentaria. Si yo no soy candidato entrable, mi partido deja de ser un partido con representación parlamentaria. Entonces yo te diría que tengo una motivación adicional, que es esa representación que tengo de ese partido que se llama Solidario y que tiene que ver justamente con todos esos valores de cómo se acumula y cómo se distribuye, y que vos mirás nuestra plataforma y está llena de eso, de principio al fin, de derechos, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con todos los derechos que se fueron dando en esos años del 2003 al 2015 y que están todos en nuestra plataforma. Y esa referencia todavía la represento yo, y entonces desde ese punto de vista eso para mí y mi espacio político tiene un valor que tratamos de preservar. El martes le preguntamos a Germán Martínez, pan y queso, ¿lo elegís a Carlos o no? Dijo, adentro. Lo digo porque recién hablabas de lo que significa también en un cuerpo tu aporte. Yo digamos, me siento respetado y valorado al interior del bloque por mis compañeros y por mis compañeras. Creo que ayudo a construir las ideas fuerza cuando tenemos que fijar posiciones. Y así que por eso me siento en perfectas condiciones de seguir jugando ese rol. Entiendo las complejidades y aspiro que a los que tienen que tomar las decisiones también tengan en cuenta todos estos valores y los sopesen adecuadamente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a hablar con Federico González. Nos vamos a meter en cierre de listas, nos vamos a meter en las campañas, tanto en la legislativa provincial como en la nacional, que define candidaturas el próximo domingo. Pero atención con lo que está pasando en Córdoba. Federico tiene números muy interesantes y que además nos sirven para tratar de leer un poco más allá de lo electoral, de las listas, ver qué movimientos políticos se están dando en provincias tan importantes como Córdoba. Vamos a hablar con Guido sobre el impacto de esto que nos explicó Carlos, ¿no? Del problema de las tasas, del plan económico del gobierno, qué impacto tiene en la industria. Y con Irina Hauser identificaron las caras de quienes operaban el camión hidrante que le tiró a 20 metros a un grupo de personas, muchos de esos trabajadores de prensa, no este miércoles pasado, el miércoles anterior. Recordarán la imagen, así que vamos a hablar de eso también. Mucho QR hasta las 12. ¿Pensás que la subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Muy bien, seguimos haciendo QR hasta las 12, noche de mucha información también, ¿eh? Hoy, mañana y pasado, prepárense, porque a nosotros nos divierte mucho. La montaña rusa de los nombres, de los rumores, de la rosca, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Ya lo analizamos con Federico González. Cada día vamos a compartir las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. ¿Qué tenemos hoy? Mirá, encendé la fiesta en cualquier lugar con esto, Guido. El parlante KJ Numa Harrison está con 13% de descuento, 13% off. Ahora en 47.999 pesos y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 7.999. Sonido potente, luces LED integradas, conexión inalámbrica para que disfrutes de tus canciones favoritas en cualquier momento. Y además, el envío es gratis con reintegro. Entrá a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo llevas los cierres de lista? ¿Como analista? ¿Como...? Con calma. Mira, estoy en los temas de análisis político, pero por suerte tengo otras preocupaciones. Soy profesor universitario. Sí. Entonces, más que cierre de lista, estoy pendiente de aperturas de cursos y demás. Y del salario docente. Sí, también. Sí, por supuesto, eso sí. Y lo que sí, mira, a mí me parece que está bien. Es decir, la gente quiere saber, el pueblo quiere saber, hay mucha gente que, como ustedes... Un poco somos nosotros también, ¿no? Bueno, que nos metemos en una... Pero me parece que siempre hay como un fondo de exageración. Y además, mira, yo creo que los tiempos modernos de la política han exacerbado, yo te diría, el misterianismo. Todo es como
reservado, secreto, todos se creen grandes estrategas y a mí me parece que hay que recuperar, yo reivindicaría cierto espíritu que alguna vez hubo, que es el que tiene algo que decir, va y lo dice y no anda dando tantas vueltas. Pero bueno, cada uno hace el juego que le parece. También hay que ver cómo lo va recibiendo en cada momento la sociedad. Quiero decir, hay un enojo con la política o con la representación política que hay que ver, me imagino, cuál es el mensaje político que pregna, que es respetado, ¿no? Bueno, pero justamente en relación a eso, juntándolo con lo que te decía anteriormente, yo creo que si todo el tiempo que se dedican a, no sé, si la rosca política, la negociación, el que vamos viendo y a ver qué nos conviene, si todo eso lo dedicaran a hablarle a la sociedad, y bueno, sería un tiempo ganado. Y además para mí, en este momento de la política, yo creo que el oficialismo está en un momento de debilidad porque, no sé si decir no le sale una bien, pero hay muchas que no le salen bien. Es como, el arquero está distraído y nadie la patea. En lugar de patear, che, a ver, ¿pateás vos o pateo yo? No, espera, no, mejor que patee. No, a ver si se dan cuenta que voy a patear. Me parece que todo eso es pérdida de tiempo. En las últimas participaciones públicas de Milei, podemos hablar del acto de recién en Atenas o de la cadena nacional, la que vos quieras. ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo debilidad? Sí. Es que yo creo que la debilidad de Milei es que no le salen las cosas, que se pone nervioso. Creo que Néstor Kirchner quizás le diría, estás nervioso, Javier. Bueno, y además para mí, yo creo que Milei está preparado para el éxito, pero no para el fracaso, no para las dificultades. Cuando hay dificultades, me parece que no tiene una virtud que tenían los romanos y que lo valoraban mucho, que era la templanza. No le veo templanza, lo veo con poca tolerancia a la frustración. Y eso, bueno, es mal, no es buen consejero ser así. Y yo creo que Milei, más allá de su puesta en escena, que siempre no tiene fisuras y está seguro y dice lo que tiene que decir, me parece que yo creo que por primera vez quizás en su fuero íntimo piensa, y si no estoy tan bien como mis amiguitos me dicen, porque tiene muchos amiguitos que le cuentan una que para mí no es. Eso del 55% de adhesión ciudadana que circuló durante todo el 2024 hasta hace 2 meses, para mí no, eso en el único momento que existió es cuando ganó Milei. Después no existió. Para mí eso es un mito. ¿Pero qué es todo verso, Federico? Porque no es una consultora quizá más cercana, son varias que le dan... No importa el número. No quiero hablar. Pero son sostenidos, digamos. Me reservo el derecho de opinar. Bueno, muy bien. A ver, te voy a decir algo muy simple. Sí. Esto es un fenómeno de la psicología que se llama efecto anclaje. Traducido al castellano, alguien te plantó bandera de que algo es así y como mientras no haya elecciones no hay refutación, es así. Entonces, algunos dicen, me conviene que sea así, otro, pero si digo que no es así, me van a escrachar, y por ahí tienen razón. Para mí hay mucho de eso. Pero además, a la prueba me remito, si fuera de eso tan cierto, cuando dicen, pero ganó Milei en la capital, sí, pero ganó con un 30, si fuera la fuerza arrolladora, ¿viste la metáfora esa? Con un 30 del 50. Claro, además. Pero la metáfora que utilizó el otro día la cadena nacional, que eso es una vieja aporía filosófica de la fuerza arrolladora ante un objeto inconmovible. Si fuera realmente la fuerza arrolladora, ella habría arrollado. En Cava, en todos lados. Y eso no pasó. Entonces, que haya ganado con un 30, igual yo te diría, está muy bien dado el ajuste que hizo. La verdad que está muy bien. Digo, está muy bien. Otro no sé si andaría con un 30. Pero bueno, no tiene 50, tiene un 30. Y en el acto, por ejemplo, en este de hoy, ¿ves algún cambio de comportamiento? Yo creo que intenta controlarse un poco. Bueno, dijo que iba a dejar de insultar y hoy está haciendo otras cosas. Sí, hoy no insultó mucho, no con la virulencia de siempre. Celebró el insulto del público, ¿no? Decía, gracias, me están como claro. Pero calmando la sed.
Yo creo, voy a decir una verdad de perogrullo, nadie puede dejar de ser quien es. Esto, por ejemplo, en la época que había una parte de la sociedad que había cosas de Cristina que no le gustaban, estoy hablando por el 2012, las marchas, todo eso. Me acuerdo que creo que fue cuando la operaron a Cristina y reapareció después de un cierto tiempo en una puesta en escena en un living con el perrito Simón. Sí. No sé si lo había regalado Hugo Chávez, no sé, bueno. Y entonces era, pero ahora se hace la buena. Bueno, la buena en el sentido de que ella es una persona aguerrida, que lo que tiene que decir va y lo dice. Y yo me acuerdo que pensé, y bueno, sí, pero la próxima va a ser la Cristina de siempre, porque es así. Y Milei forma parte de su personalidad, bueno, ser un bulineador serial denso. Y además, yo me acuerdo, yo siempre lo escucho con mucha atención, porque uno aprende escuchando a todos, ¿no? Cuando asumió, o estaba por asumir en esos días, le hicieron una entrevista, y él dijo que le había hablado con el Papa, o que el Papa le había hablado, y que le había recomendado dos cosas, coraje y sabiduría. Y dijo, coraje, yo le respondí, coraje ando bien, y sabiduría lo estoy trabajando. Bueno, no sé cuántos días lo trabajó, pero hasta ahora no lo trabajó mucho. Ahora, Federico, estamos de cara a una elección, bueno, ya nos metemos en la campaña bonaerense, viene el cierre de listas, está solapado, es confuso, pero todos parecen poner mucha carne en el asador. Hay nombres propios que son fuertes en estas elecciones, ¿no? Está Bullrich definida como candidata a senadora por la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Aparece Carrió como candidata. Facundo Manes, Martín Lustó, Diego Santilli. Aparece Expert en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se definen las listas después en Fuerza Patria. Pero se habla también de intendentes, es decir, intendentes que van y se ponen en juego para el arrastre. Parece haber mucho en juego y todos identificando eso. Sí, bueno, yo creo que se lo toma muy en serio, que por otro lado me parece bien. Pero te vuelvo a insistir, no es compatible lo que entienden que se juega y lo que hacen en términos de que se nos nota activos con el discurso de cara a la sociedad. Porque es como yo te diría, bueno, mucho ruido interno, pero poco mensaje al consumidor final, al votante. Bien. ¿Qué estás viendo? Tenemos algunas cosas para mostrarles de la provincia de Córdoba. Te pregunto en términos generales mientras... bueno, ahí tenemos intención de voto a diputado nacional en la provincia de Córdoba. Gabriel Bornoroni, que es el actual jefe de la bancada en diputados de la Libertad Avanza, suponemos será candidato de la Libertad Avanza. Había ahí una cosa con De Loredo, vamos a ver qué es lo que pasa. Schiaretti, con el 21,1%, que es el candidato de Provincias Unidas, donde el gobernador Yarlora efectivamente abreva, junto con otros gobernadores. Aparece Natalia de la Sota a hacer un ruido bárbaro. Y miren el número, 18,1%. Este parece ser el dato de la provincia de Córdoba. Ahora lo va a interpretar Federico. Constanza de Pedro, 5,2%. Ramón Mestre, 3,2%. Es el radicalismo, ¿no? Ramón Mestre iba a ir a una interna con De Loredo, finalmente no, y De Loredo se corre. Oscar Agoscarreño, que es el PRO. Miren este dato, miren este dato. Entre el radicalismo y el PRO, un poco más del 5%. Apenas el 5% de los votos es un dato muy llamativo también, me parece, ¿no? Y el peronismo dividido, por supuesto, que representan cosas muy distintas entre Juan Schiaretti y Natalia de la Sota, pero que le ganarían eventualmente a la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, ni más ni menos. ¿Qué le saca? Ayúdanos a leer esto, Federico. Bueno, lo primero es que, en relación a lo que yo decía, cuando uno proyecta indecisos y voto en blanco, ese 30,9 creo que se va a 34, 35. ¿Cuánto había sacado Milei en el 2020? No sé, más arriba del 50. Sí. Bueno, ves que eso coincide con lo que yo digo. Bueno, sí, te puede andar bien en 30, pero no en 35, pero no en 50 ni en 45. Que ya es un dato en sí mismo, porque aunque gane con el 30... Cuando haces la suma general, una provincia como Córdoba, yo lo vería como un problema, digamos. Y claro, mira, hablando con un colega me acordaba de Guillermo Nimo, ¿te acordás que decía? Sí, claro. Porque, bueno, ¿qué pasa con Boca? Y
te diría Boca no pierde, no te decía si gana o empata. Sí, sí. Yo no sé si Milei gana o pierde, pero que no arrasa te lo aseguro. Sí. Eso para mí es bastante obvio. Bueno, después lo de Natalia de la Sota, me parece que es una líder emergente. Ahí hay un liderazgo emergente, hay algo distinto. ¿Qué representa? ¿Quién le habla? Mira, yo creo que yo te lo definiría como un peronismo moderno, una mirada peronista moderna. ¿Y Schiaretti entonces qué es? Y bueno, alguien que sigue teniendo lo que tiene que tener porque algo hizo muchas cosas buenas para esa provincia. Yo creo que uno puede criticarlo de muchos aristas, pero en términos generales fue un buen gobernador. Pero me parece que ya pasó su tiempo, su momentum, como dirían en física. Y bueno, te la voy a citar a Mirta Legrand, las audiencias se renuevan y los políticos, bueno, tienen, salvo que tengan alguna excepcionalidad. Yo creo que Cristina sí tiene una excepcionalidad, porque uno escucha hablar a Cristina, más allá de su situación y que no se la escucha hablar mucho últimamente, pero hace una distinción. Y yo, mira, te lo dice alguien que yo he sido bastante crítico, no te lo dice un kirchnerista o un cristinista, pero bueno, no hay que ser necio. Cuando Cristina habla, y bueno, la escuchás, la quieras, no la quieras. Yo no sé si con Schiaretti pasa lo mismo. Aparte, para mí, Schiaretti nunca fue animal político, nunca se animó a lo que juega y amaga que va a ser. Nunca termina así, es decir, siempre... Qué definición esa, ¿eh? Bueno, o sea, hay un apetito que no tiene. Y sí, eso, viste, el fuego sagrado que tienen los políticos. Y bueno, después la implosión del radicalismo y el PRO, bueno, la vergüenza de haber sido es un honor de ya no ser, te lo diría. Bueno, es muy fuerte el dato, juntos suman el 5% en Córdoba. Y sí, bueno. Con lo cual Córdoba en realidad no era que era radical o eventualmente algún cordobés, era un gesto antiperonista, claramente claro. Eso, ¿no? Pero yo creo que eso hay que tomarlo como una sabiduría de la vida, de la historia, a todos les llega su momento y además, cuando uno tiene vocación de segundo, termina siendo segundo o último. Y yo creo que el radicalismo, históricamente, salvo algunos momentos de gloria, que fueron, no sé, Alfonsín, Hipólito Yrigoyen, quizás Frondizi en su momento, pero siempre se define en relación a que no es el otro. En la época de Balbín, Frondizi, era si somos peronistas o no somos peronistas, si acompañamos el peronismo. Bueno, después en la época de Macri, si estamos con Macri o no estamos con Macri, si somos radicales K o no lo... Nunca se define por la positiva. Mirá que tiene valores. Claro, entonces el claro. que no se define por la positiva es arrastrado por el que sí se define por la positiva. Y Milei, uno le puede hacer mil de críticas, pero tiene algo muy claro que sí, porque la libertad, y viva la libertad carajo, y vamos con la libertad. Bueno, ese tiene una identidad. Claro. Ahora el PRO renegó su identidad. Lo peor que puedes hacer es negar tu propia identidad. Federico, te pregunto, por último, ¿qué ves en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ves en la legislativa y qué impacto puede tener eso en octubre? Hasta donde entiendo, el gobierno no tiene buena expectativa de la provincia legislativa. Sí aspira a que en la nacional legislativa de octubre le vaya un poco mejor. Pero ¿qué estás viendo vos en función de cómo se movieron las cosas? Mira, como dice Juan Carlos de Pablo en Economía, cuando le preguntan, ¿y qué va a pasar con el dólar? No tengo la menor idea. Bueno, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Ahora, si vos me decís, ¿a qué apostarías? Sí. Que eso es una medida de en qué crees. Yo creo que al peronismo le va a ir un poquito, un alguito más de lo que... Porque anda, yo sabes lo que no entiendo, ¿por qué tiene esa duda hamletiana? Para mí están dadas las condiciones para que le vaya mejor que a Milei. Pero bueno, viste como en la vida, si ni vos mismo te la crees, yo creo que tienen como un complejo de perdedor. Y bueno, el que se quema con leche... Lo ves mal de autoestima. Le veo baja autoestima y eso, más allá de que si se unen o no, creo que no se sienten ganadores. Que yo creo que Milei, más allá de lo que dije, que por ahí ahora duda, pero en general no duda, en general se la cree y eso es un valor. Entonces, en provincia
para mí estándar. Vamos, si lo hacemos hacemos otro análisis desde el punto de vista quizás más basado en los datos, no veo razones por las cuales si en el balotaje del 2023, que era el peor momento del gobierno anterior, no anduvo tan mal en Provincia de Buenos Aires, ¿por qué ahora le iría peor? Al contrario, me parece que Milei en ese momento era el Milei de la promesa. Claro. Y la promesa siempre es más que la realidad. Bueno, ahora esa promesa no se cumplió. Entiendo. Así que yo lo veo bien y además para mí en esa baja autoestima está, bueno, una cosa es septiembre, otra cosa es octubre. Depende de lo que sea septiembre. Si en septiembre gana con una cierta holguitud, está mal decirlo, pero se entiende. Amplitud. Ahí levantan la autoestima. Amplitud. Y bueno, levanta la autoestima. Y a mí, ¿sabes qué? Yo te digo, la que apostaría es que va a pasar eso de, bueno, pero al final nadie lo veía venir. Los encuestadores todos dudaban. Y mirá, yo creo que va a ganar el peronismo en la provincia. Creo eso. Lo último, va a haber una disputa de sentido del resultado, seguramente. ¿Vos crees que eso se lee por cantidad de votos, por secciones electorales, por municipios pintados en un mapa o cantidad de legisladores y legisladoras que tenés en la legislatura? Y yo creo que son todas variables independientes entre sí. O sea, si el peronismo gana en cantidad, pero el mapa es mucho más, violeta, bueno, entonces cada uno, sí, pues yo te gané, pues yo te gané la otra, mirá, cada uno vamos. Así que bueno, sí, va a haber una disputa por el sentido, pero además también depende de la magnitud del fenómeno. Porque, por ejemplo, si en términos, a ver, te hago una analogía con Estados Unidos. En Estados Unidos el que gana es el que tiene más electores. El voto popular no interesa mucho. Bueno, pero acá en Argentina, como el sistema electoral es distinto, el voto popular sí interesa mucho. Si una fuerza le gana a otra hoy ganarle por bastante sería por 7, 8 puntos, y bueno, después todo lo más queda medio desdibujado. Así que depende de la magnitud del fenómeno. Yo creo que igual a mí me parece que va a estar parejo, o sea que el que tenga más votos va a tener más pintado el mapa. Federico, gracias por haber venido. Nada, gracias a ustedes. Y en honor a Guillermo Nimo, ¿no? Trajimos a Guillermo Nimo a la escena. Perla blanca, perla negra, zig. Gracias, Federico. Con esta portada nos vamos a pantalla con Guido Bambini y vamos a hablar de la economía real, es decir, cómo se traslada todo el problema de la macro, de las tasas, del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de impacto tiene respecto de la economía real? Es decir, lo que está pasando en la calle, en los comercios, en los presupuestos familiares, en las pequeñas y medianas empresas. Guido. Sí, vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos con Carlos anteriormente, un poquito, para ver de dónde venimos, tipo un mes antes, ¿no? Para llegar a estos niveles de tasas tan importantes. Fíjense, lo que está marcado en rojo es... ¿De dónde venimos? Es una pregunta filosófica. Bueno, un libro, ¿no? ¿De dónde venimos? Sí. Podríamos... Era nuestro libro de respuestas. Podríamos remontarnos a las LEVAX. Sí. En términos económicos podríamos remontarnos a las LEVAX de Macri, que se fueron transformando en diferentes instrumentos y llegamos a las LEFIs, ¿no? Que se eliminan el 10 de julio del 2025. El tiro en el pie del gobierno. Fue uno de los tiros en el pie del gobierno, efectivamente, que le pretendieron cambiar a los bancos estas LEFIs por LECAPs, letras del Tesoro más largas y con más volatilidad, y que a los bancos no les sirven para lo mismo que les servían las LEFIs, que era para administrar su liquidez diaria. Y dijeron, ¿qué generó eso? Dame los pesos. Claro, ¿qué generó eso? Una cantidad de pesos importante en el mercado de dinero, hizo que la tasa de interés baje, bajó la tasa de interés a la zona de 15%. Bueno, ahí empezó también todo un revuelo, y justamente porque bajó la tasa de interés y presionó el tipo de cambio, digamos, fueron los dos factores lo que sucedió. Bueno, ahí empezó el Tesoro a generar una serie de licitaciones y seguir ofreciendo otro abanico de instrumentos para atentar a los inversores. Y llegamos a lo que contábamos con Carlos, ¿no? A este momento de tasas de interés, lo pueden ver acá, en el orden de arriba del 60% nominal anual. Mirá, más allá de las explicaciones, como acá venía más o menos una cosa controlada, y ahí se descontroló. Mirá las dos escenas, ¿no? En el orden del 29% nominal anual era lo que estaba pagando el Tesoro
por las LEFI, una tasa razonable. Bueno, se le ocurrió en una mala praxis, esto hay un consenso generalizado en el mercado de que fue una mala praxis del equipo económico, este desarme de las LEFI que vencían en julio, bueno, lo desarmaron y generó toda esta montaña rusa de tasas de interés que nos llevó hasta la actualidad que tiene con una tasa de interés del 70%. Pasamos a lo que decíamos con Carlos hoy hace un ratito, en la siguiente placa, una nueva medida que es muy técnica esto, nos quedamos en los primeros párrafos. Fuerte malestar de los bancos en la reunión con el Banco Central por la nueva normativa de efectivo mínimo, los principales reclamos, bueno, el aumento de los encajes, en definitiva, ¿no? Mayor política monetaria contractiva, secar la plaza de pesos para que no vaya al tipo de cambio. La contracara de eso es que la tasa de interés está por las nubes, ¿no? La tasa de interés está por las nubes porque el costo del dinero, al haber tan pocos pesos dando vuelta, al estar todos los bancos en la misma situación y no haber ningún banco que pueda prestar, todos los bancos pidiendo dinero, bueno, generan que la tasa de interés, que es el costo del dinero, se vaya por las nubes. Seguimos. Esta tasa de interés, ¿qué significa en términos concretos para las empresas? Bueno, por ejemplo, adelantos en cuenta corriente. ¿Qué son? Un financiamiento a corto plazo de una empresa, de una pyme, una pequeña y mediana empresa que tiene que necesita pagar algo, y un adelanto a cuenta corriente pasó de estar en 35% a 70% de tasa nominal anual. Esto rompe cadenas de pago. ¿Cómo lo pagás eso? Es imposible de pagar. Con una inflación proyectada para que tengamos una magnitud del orden del 25% para los próximos 12 meses. Si no te metes en eso porque no lo podés pagar. No lo pueden pagar las empresas. Y lo que empieza a suceder es que uno de los motores de la actividad económica, que fue el crédito, durante el 2024 y el primer semestre del 2025, empieza a caer en términos reales. Esto fue julio, el mes de julio, cae en términos reales los préstamos a las empresas un 4%. Y todo indicaría que en agosto va a pasar lo mismo. Bueno, entonces yo digo, la conclusión que no profundizamos tanto con Carlos, ¿no? En términos de la economía real. Separa el crédito, ¿no? Que fue uno de los motores de la actividad económica el año pasado y el primer semestre. Ya te diría el segundo trimestre de este año, actividad económica estancada. Bueno, pasemos a la siguiente. Si este motor no funciona, y lo que decimos siempre, los salarios están estancados, fíjense las curvas desde octubre, totalmente estancados, o sea, los salarios no ganándole a la inflación, entonces menor capacidad de consumo, no tenemos el motor del crédito, no tenemos el motor del consumo. Bueno, es muy difícil proyectar que no entremos en una caída de la actividad económica en el tercer trimestre. Y te traje un dato de hoy que salió de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que empieza a dar cuenta de esto. Si bien vos vas a ver en la próxima placa la serie cayendo, esta es la cantidad de empresas, la cantidad de empleadores. Es un proxy de la cantidad de empleadores que da la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Empresas cerradas. Empresas cerradas, claro, son 15.000. Desde noviembre del 23 a mayo del 25 es el dato que salió hoy, el mes de mayo, 15.564 empresas que cerraron. Este dato es tremendo, ¿no? Este dato es tremendo. ¿Por qué nadie se lo pregunta esto o a Caputo o al propio Milei en las entrevistas? Vos mostrás esto y decís, esta placa nomás. Explícame esto, ¿cómo esto es virtuoso? Y esto en un contexto en donde vos tenías, insisto, el crédito y alguna recuperación de los salarios en la segunda parte del 2024. Ahora no hay, como decimos los economistas, drivers que te puedan, motores, en definitiva, que puedan hacer funcionar la máquina. ¿En qué te apalancás? ¿En qué te apalancás para que la actividad económica mejore y recupere alguna de estas empresas que vienen picadas desde noviembre del 23? Perdiendo, insisto, 15.564 empleadores, y el 99,7% de estos empleadores son pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores, que, bueno, la tienen más complicada y con el costo de financiamiento por las nubes, más todavía. Gracias, Guido. No, por favor. Nos vamos con Irina Hauser porque identificaron a quienes tiraron desde el camión hidrante a 20 metros el chorro del camión hidrante en la cabeza de un reportero gráfico. Irina, ¿cuáles son las novedades? El colectivo Mapa de la Policía, ¿se acuerdan que nos visitó Alejo, uno de sus integrantes, hace poco? Gran trabajo. Sí, que bueno, que lo que están haciendo ellos, así como en el caso de Pablo Grillo, lograron reconstruir la trayectoria del proyectil
de gas lacrimógeno y además identificar al gendarme que le disparó. Bueno, en este caso lo que hicieron fue rastrear quién era que estaba conduciendo el camión hidrante, que la semana pasada tiró un chorro que lo terminó volteando y causándole una herida a Rodrigo Abt, que es un fotógrafo muy reconocido además y premiado, que estaba haciendo la cobertura en ese momento y que tiene además una lesión en el oído a causa del chorro que recibió. Daños gravísimos o incluso ser letales. Qué gran trabajo está haciendo el mapa de la policía, ¿eh? No, Sí. no, en el momento que lo estábamos contando, Irina, el miércoles pasado, no, el miércoles anterior, yo no tenía el dato que no se podía usar un camión hidrante, sí que había una regla de la distancia en la que se podía utilizar ese chorro. Bueno, existe la regla y además, lamentablemente, Rodrigo está con una lesión importante. O sea, es la prueba de... ¿Tiene una de lesión que, permanente? bueno, no se sabe todavía, pero tiene una lesión de cierta gravedad. De hecho, bueno, en un momento las imágenes no sé si lo captan, el momento en que se nota que lo voltea el chorro. Sí, sí, lo estamos viendo recién. Es muy, claro, ahí está, mirá. muy impactante. Quiero además remarcar algo, que es que no sé si notaron, lo dijimos hace algunos días, pero claro, ayer se hizo notorio nuevamente, y es que en las últimas 3 movilizaciones empezó a tener un protagonismo que no tenía la policía de la ciudad. Sí. Y de hecho, este camión hidrante es de la policía de la ciudad. Mapa de la policía identifica la cara de la gente que lo maneja, todavía no sabemos su nombre. Si hay finalmente una denuncia sobre esta cuestión, se lo tendrá que identificar y no va a ser tan difícil, una vez más, gracias al aporte de este colectivo. La pregunta que es, bueno, ¿qué pasó? Que la policía de la ciudad de pronto empezó a convertirse en la protagonista de la represión, porque no es que están yendo a cuidar a los manifestantes, ¿no? No, de hecho mencionan en el documento que recién vimos que hay una encerrona. Nosotros lo contamos Claro, que ese hay una miércoles, emboscada, que había una emboscada concreta, porque esa gente no tenía a dónde ir. Y ni siquiera Exactamente. estaba generando ninguna agresión ni nada que se le parezca. Y otra vez contra los trabajadores de prensa, ¿no? Es algo que se repite todos los miércoles. Incluso el miércoles, incluso ayer. Ayer, que Claro. detuvieron a 2 trabajadoras de prensa, una fotógrafa, bueno, las 2 del área que hacen trabajo audiovisual, que finalmente quedaron en libertad, pero tienen una causa abierta. Claro. Bueno, y todo el tiempo... ¿Y hay hipótesis respecto a la policía de la ciudad? Bueno, estuve preguntando hoy en los organismos qué ven, ¿no? Y en realidad lo que ven hace justamente algunas semanas es este movimiento este corrimiento de Patricia Bullrich, incluso de la escena pública, ¿no? Ella está hablando menos. Sí. Lo que coincide además con la proyección de su posible candidatura y su eventual reemplazo, no sabemos, pero bueno, se dice que Guillermo Montenegro podría llegar a ser su reemplazante. Todavía no sabemos nada, pero... Patricia Bullrich va a ser candidata y yo creo que lo va a ir muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, además. Bueno, pero es muy evidente que bajó el perfil. Sí, pero está en disputa el control. Ella quiere mantener el control sobre el ministerio. Bueno, de todas maneras, acá hay una cuestión que es que la policía de la ciudad siempre debió haber sido la que estaba digamos, en primer plano ante las movilizaciones, no para reprimir, por supuesto, pero sí cuidando. Y de hecho, no sé si se acuerdan que hubo causas judiciales donde hasta un juez, como fue Andrés Gallardo, en un momento dijo, ¿qué pasa que el gobierno porteño no se está ocupando de defender la autonomía de la ciudad y que permite que las fuerzas federales estén invadiendo masivamente? Claro. Fuerzas federales que deberían defender los edificios solamente los federales, digamos, edificios federales y, o sea, las cercanías, ¿no? Bueno, se está dando este cambio de función. O sea, no hay hipótesis, pero sí está visto que esto Yo lo que veo es un tema político. O sea, veo un tema político y veo también que esto coincide con el momento en que el gobierno porteño se acerca al
al gobierno libertario, a la Libertad Avanza, ¿no? El PRO de la Ciudad de Buenos Aires, digo. Claro, está coordinado esto con Nación, por supuesto. Bueno, por eso, o sea, es evidente, pero también veo como, bueno, ¿por qué hasta ahora estuviste retirado de la escena y de pronto te pones a ser vos el que reprime, vos, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que reprime como el gobierno libertario? Bien. Digo, yo estoy viendo eso, hablando con los organismos, no tienen todavía una hipótesis firme, ¿no? Organismos de derechos humanos que suelen estar presentes en las movilizaciones, que suelen asistir a quienes son reprimidos, a quienes son heridos, heridas. Es algo que está pasando estos días, no hay una lectura concluyente. Te digo más mi lectura, que es más política que otra cosa. Y también una cuestión del gobierno de la ciudad, como decir, bueno, tampoco es que nosotros nos reprimimos, ¿no? No es que, ¿no? Porque lo están haciendo con la misma virulencia que las fuerzas federales, lo que estamos viendo. Y lo que vimos del camión hidrante es novedoso. Y otra vez, el camión hidrante, a lo que dijimos la semana pasada, no es que tira agüita. Además de que tira un chorro con altísima presión, tira agua con químicos, cosa que también es dañina, ¿no? Es una de las armas menos letales. Gracias, Siri. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos varios temas todavía para compartir con ustedes. El scroll de la noche, QR hasta las 12. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. El fentanilo contaminado está generando, por supuesto, mucha preocupación en el gobierno, que intentó en algún momento direccionar la atención pública de esta catástrofe sanitaria sobre los vínculos del dueño del laboratorio con algunos sectores de la política. Algunas cosas muy forzadas, porque la verdad es que ha tenido contactos con distintos sectores, no solamente con alguno en particular, alguno que el gobierno quiere, concretamente con algunos sectores del kirchnerismo o del campo nacional y popular o del peronismo. Ayer contamos, ¿no? Guillermo Franco diciendo, che, ¿por qué se ocupan de Libra si se tienen que ocupar del fentanilo? Y Federico Sturzenegger redireccionando esa agenda sobre el rol de la ANMAT. Bueno, ayer Federico Sturzenegger tuvo que pedirle disculpas a Lugones. Mucha calentura en el gobierno respecto de Sturzenegger. Pero hoy Javier Milei, en su discurso en el Club Atenas, allí en La Plata, en el lanzamiento de campaña en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, dijo esto. Lo que es peor, como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles de Estado, tanto a nivel provincial, pero también a nivel nacional, cuando tuvieron la oportunidad, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo. Bueno, asesinos, decía la gente, allí participando en el acto de Javier Milei, como les decía, tratando de vincular al propio titular del laboratorio con el kirchnerismo, y en medio de todo esto un pedido de apartamiento del juez Kreplak, Irina. ¿Y qué pasó? El juez Kreplak, después de estas expresiones del presidente, mandó algo a algunos medios de comunicación, entre los cuales me incluyo, y le contesta lo siguiente: le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que sobre ellos se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones. Esto dice el juez que tiene la causa. Esto dice Ernesto Kreplak, que es el juez que tiene la causa, y lo dice en respuesta a lo que acabamos de escuchar. De parte del presidente Javier Milei. El gobierno lo quiere afuera Kreplak, y lo que argumenta es que al ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires le compraba medicamentos a ese laboratorio, entonces dice, ahí puede haber un problema y el juez debería ser apartado. Sí, debería inhibirse. Eso es lo que plantea el gobierno. ¿Y el juez lo plantean ahora, porque no sé si lo plantean. No es muy habitual una respuesta de esta característica de un juez, mucho menos un presidente, digamos. No, a mí me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Pero se está naturalizando que el Poder Ejecutivo se meta en cualquier cosa judicial. Sí. Se están metiendo en todo. Cuando lo hacía Mauricio Macri nos parecía escandaloso, ¿no? Y ahora es una cuestión de todos los días.
igual con el tema de una cosita, una acotación, algo que me quedo pensando. Gritan asesino y por supuesto que es un caso gravísimo. El del fentanilo es un escándalo de salud pública importantísimo. Pero nosotros hemos hablado mucho en este programa, en nuestra edición anterior, en lo que pasaba con los enfermos oncológicos. Y el gobierno que les quitó los medicamentos y a los que tienen enfermedades raras y graves y que tienen que recibir medicación muy costosa que no pueden pagar. ¿Qué tenemos que decir de todo eso? Porque falleció mucha gente al no recibir los medicamentos, que por ahí podía haber tenido un tratamiento. ¿Qué hay que decir sobre eso? Si escuchamos la palabra asesino... Bueno, podría pensar también sobre quitarle presupuesto, por ejemplo, al Hospital Garrahan. Lo mismo. Y las prestaciones que brinda a pibes y pibas que llegan en situaciones muy bravas, ¿no? Es que este gobierno desprecia la salud en general. Entonces no entiendo de qué se están acordando, Esa ¿no? consideración tendrá que hacerla la sociedad cuando vaya a votar próximamente. Bueno, ¿no? pero podemos enfatizarlo porque es muy ostensible. Es muy ostensible. Estamos a jueves, mañana se viene viernes, estaremos en vivo por supuesto aquí haciendo QR, pero es un viernes no laborable, con lo cual empieza un fin de semana donde hay algún tiempo quizá para disfrutar, para distraerse o para seguir formándose, por ejemplo, en las agendas culturales y a precios muy populares del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a repasar la oferta cultural. Este fin de semana se suman a la cartelera del Centro Cultural de la Cooperación 2 hermosas obras. Una de la mano de Ana María Bobo, La mentira candente, que se puede ver todos los viernes a las 8 de la noche. Y la otra es Alma Mahler, una obra de Víctor Hugo Morales, con dirección de Pablo Gorlero y la actuación de Raquel Ameri, los domingos a las 8 de la noche. Continúan las funciones de Don Juan, el peor de todos, una versión de Enrique Papatino con la actuación de Víctor Laplace y dirección de Gustavo Pardi, todos los domingos a las 7:30 de la tarde. Y allá por el Veintitangos, gran título, un sainete criollo por la Compañía Argentina de Teatro Clásico, con la dirección de Santiago Doria y gran elenco que está los domingos a las 5 de la tarde. Para más información pueden ver la agenda completa en la web del Centro Cultural, www.Centro Cultural de la Cooperación, o seguirlos a través de sus redes en Instagram, Centro Cultural de la Cooperación, Facebook y también en YouTube, @culturalcop. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral o en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a compartir en el scroll de la noche el ingreso del presidente Javier Milei al Club Atenas allí en La Plata. Miren. Seguramente esto es registro de Santiago Oría, que es el realizador audiovisual de Javier Milei. Lo está acompañando, ya estaban todos en el escenario, incluida Karina Milei, Manuel Adorni y también el vocero presidencial. Y miren este Milei, muy parecido al de la campaña del 2023, involucrándose en territorio bonaerense. Le pidieron un poco más de lo que estaba planificado hacer, sobre todo por las encuestas que está manejando el gobierno, y se van a repetir en los próximos días y semanas presencias del presidente en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y mientras sonaba la renga, el presidente iba cantando, y miren con qué dificultad, ¿no? Muy regoso también esto. Después agarró la motosierra, una vez que llegó al escenario, tardó algunos minutos. De fondo están los candidatos y candidatas de las distintas secciones electorales de la provincia, y como les decía, también estaba por allí Karina Milei. Ese que está allá atrás es Francisco Adorni, el hermano de fondo, ¿no? Cerca de la pantalla, el hermano del vocero presidencial, que es el candidato de la 8ª sección electoral. Allí está, bastante parecido, ¿no? Que habló, además. Me parece Iñaki, ¿no? Iñaki, que está también registrando. Bueno, así cerramos nuestra edición de hoy. Nos reencontramos mañana, haremos QR a las 10 de la noche. Irene Hauser, muchas gracias. Un placer.